Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la quinta parte de Torre de Samsara. Esta increíble historia es obra de Yamnoov, así que disfrútenla. Capítulo 40, Romper la pierna. Tus palabras. Nota, por supuesto, el siguiente arco argumental no ocurrirá de inmediato, MC aún necesita regresar a su mundo. Eso significa que ustedes, lectores, tienen mucho tiempo para alcanzar la meta. Sin embargo, los intervalos pueden variar, a veces serán cortos, a veces largos. Que alcancemos la meta o no, eso depende de ustedes. 2 horas después, Fenric bajó de un autobús de larga distancia en otra ciudad. Primer objetivo, disfrazarse. Compró una peluca barata y una barba de goma de mascar en un puesto de pelucas junto a la carretera. Con su habilidad para el disfraz, se oscureció fácilmente la tez y se remodeló la mandíbula. En el espejo de una máquina expendedora rota, un cansado trabajador migrante de 20 y tantos años me devolvía la mirada. No era un estudiante de 18 años, y definitivamente no era Sura. Escaneó las etiquetas clasificadas y los números de las farolas hasta que encontró lo que necesitaba, un pequeño taller de procesamiento de metales en un patio trasero que maneja acero, chatarra fundida, piezas fundidas a medida, un código para decir sin preguntas si pagas. Dentro, el jefe ni siquiera pestañeó cuando Fenric trajo una anodina caja de herramientas que tintineó con fuerza. Dinero por adelantado. Horno encendido. Los lingotes de oro entraron en el crisol, sellos de serie, marcas de seca y sellos de pureza se licuaron en un brillo anónimo. El metal fundido se convertía en feos lingotes en un molde de mala calidad, caras picadas, bordes irregulares, inclusiones de escoria. Perfectos. Toda marca de identificación desaparecía. Ahora eran oro huérfano, de procedencia imposible de rastrear, y de menor valor. Fenric envolvió los ladrillos enfriados en una lona aceitosa y se dio vuelta para irse. Los trabajadores entraron por la puerta. Tuberías. Llaves. Varillas de refuerzo. El jefe sonrió con todas sus fuerzas. Hermano, ¿cuánto pagaste? No alcanza para la tarifa de procesamiento. El tono de Fenric se mantuvo suave. ¿Cuánto más? El jefe levantó 4 dedos. 4.000, preguntó Fenric. La sonrisa se ensanchó. El 40% de tu carga. Por supuesto. Lo habían visto fundir metal sin sellar. En su mente, él era sucio, solitario y desechable. Fenric suspiró. La avaricia no es sana. Hermano, dijo el jefe, todavía sonriendo, ese oro no está limpio. No llamarás a la policía. Acepta la pérdida y márchate. ¿Y si no lo hago? La mirada del jefe se endureció. Entonces te rompemos la pierna y te la llevamos. La expresión de Fenric se iluminó. Romperme una pierna. Recordaré lo que dijiste. Con un movimiento de su mano. Cada llave, varilla y palanca arrancada del agarre de su dueño, colgaba ingrávida y luego giraba en una órbita lenta junto a Fenric como si estuviera enganchada por un cable invisible. La tienda quedó en silencio. Usuario de habilidades, exclamó un trabajador con voz entrecortada. Ha despertado. En la era del espacio Samsara, los usuarios avanzados no eran un mito. Los gobiernos los reclutaban. La policía dirigía grupos de trabajo especializados. Incluso los infractores más conocidos a veces recibían clemencia si se comprometían a prestar servicio al Estado. Hermano, no sabíamos qué eras, perdóname, por favor. El jefe se dobló casi por la mitad, con el sudor abriéndose paso entre la mugre. La mayoría de los peces gordos ni siquiera superan el rango de esta tripulación. No vale ni una bala. La voz de Fenric se volvió monótona. Una persona. Una pierna. Háganlo ustedes mismos. Si lo hago yo, no se detendrá en una sola. Rostros demacrados. El metal tintineó. En algún lugar, alguien sollozó. Un momento después, el húmedo crujido de un hueso autoinfligido resonó por la tienda. Sin mirar atrás, Fenric se giró y se fue. No fue piedad. Fue logística. Un asesinato, incluso en un taller clandestino, atrae a la policía,
papeleo y tal vez la atención de las agencias de habilidades. Fenric no tenía ningún interés en estar en el radar oficial mientras su identidad Sura estuviera bajo la lupa nacional. Piernas rotas. Problema callejero. No hay denuncias si nadie habla. Y técnicamente lo hicieron ellos mismos. Fenric se dirigió al centro, abrió una cuenta bancaria nueva con su apariencia alterada y luego llevó los lingotes desprendidos a un pequeño comprador privado de oro. El metal sin marcar levanta sospechas, la cotización fue un 20% inferior al mercado, pero el anonimato valió la pena. Firmó, el comprador transfirió fondos a la nueva cuenta y el oro se convirtió en dinero limpio. Misión cumplida. Para cuando Fenric regresó a su ciudad, ya era de noche. El apartamento estaba a oscuras. Su padre ya debía de estar en otro turno de noche. Fenric exhaló. Mañana, decidió, acabaré con esto. Con dinero en mano, no había razón para que su padre se agotara trabajando turnos rotativos. Recalentó los fideos sobrantes, comió de pie sobre el fregadero, puso una alarma y se acostó. Medianoche. Exactamente a las 0, el símbolo de la luna llena en su brazo se encendió en rojo. Con un pensamiento, Fenric entró una vez más al espacio Samsara, con la máscara puesta, la identidad sellada, renacido como Sura. Capítulo 41, 18 palmas que someten al dragón. La luz roja se encendió y Fenric se reformó en la plaza Samsara. Sistema, envíame al centro comercial Samsara Tower. Un parpadeo después, se encontraba bajo los aleros de una estructura completamente distinta al limpio y cristalino bloque comercial de la zona segura. El centro comercial Tower irradiaba presión, pasillos con columnas, pancartas colgantes marcadas con sigilos mundiales, fantasmas de artículos flotantes bajo etiquetas de precio holográficas giratorias. La diferencia no era solo la arquitectura. El inventario estaba a un nivel completamente distinto. Centro comercial Safe Zone, bocadillos, herramientas de bajo impacto, baratijas desechables, casi nada que realmente aumente el poder de combate. Centro comercial Torre Samsara, equipo real. Habilidades fundamentales. Kits de recuperación. Accesorios exóticos. Incluso artículos especiales sobrantes consignados por otros jugadores de Samsara. El acceso en sí estaba restringido, solo los Samsaras oficialmente inducidos los jugadores podían explorar las listas de compras. Los novatos de la zona segura ni siquiera tenían permiso de visualización. Exactamente por eso Fenric estaba aquí. Un abanico de luz floreció ante él, paneles holográficos categorizados. Filtró a habilidades básicas armas espada. Técnica básica de espada, competente, 650 puntos Samsara. Barato. Eficaz. Y ahora portaba la espada Susui negra, no tenía sentido empuñar un arma de nivel tesoro nacional con forma de luchador callejero. Confirmó la compra. Ding. Has aprendido la técnica básica de espada, competente. Bien. Podría perfeccionar sus hábitos de combate real más adelante, por ahora, la forma básica, alimentada por el sistema, valía mucho más que su precio. Pasó a consumibles. Filas de viales de restauradores y estimulantes se desplazaron. Arqueó las cejas. Poción de recuperación de resistencia, 1500 puntos. Suero reparador de traumas, curación parcial, 1500 puntos. Es demasiado caro, murmuró. Aún así, ese suero para lesiones podría significar no morir en una mala jugada. Al principio de la partida, la supervivencia supera a la comodidad. Apretó los dientes y compró un suero reparador de traumas. Las medicinas del sistema se podían usar en cualquier momento y lugar, sin necesidad de tiempo de preparación, lo que explicaba el gasto excesivo. El margen de emergencia justificaba el gasto, se saltó la poción de resistencia. Los primeros jugadores de Samsara apenas conseguían puntos suficientes para el crecimiento de atributos, quemarlos en alivio de la fatiga era cosa de bestias. Tras cerrar la tienda del sistema, abrió el centro de consignación privado, un bazar con botín listado por jugadores que giraba en paneles superpuestos. A diferencia de la tienda fija, aquí podía aparecer cualquier cosa si alguien completaba un mundo y no necesitaba,
o no podía usar, el botín. Los ojos de Fenric se iluminaron. Allí se escondían los verdaderos tesoros. Desplázate, desplázate. 18 palmas que someten al dragón, manual. Fuente, instancia leyenda de los héroes del Cóndor. Precio, 50.000 puntos. Resopló. Sí, no. Aunque pudiera permitírselo, ¿para qué comprarlo cuando sabía que podría completar la mazmorra marcial más tarde y aprender técnicas de primera mano? Él continuó adelante. Los listados pasaron rápidamente. Artes marciales antiguas Kusanagi del mundo de The King of Fighters. 12.000 PTS, se aceptan ofertas. Inu Inu no Mi forma de lobo, Zoan, de One Piece. 40.000 PTS, precio fijo. Habilidad especial, Burst Dash de la adaptación de Honor of Kings. 12.000 PTS, firme. Técnica del clon de sombras de Naruto. 35.000 puntos. Se aceptan ofertas. Talismán de exorcismo de un solo uso, del señor vampiro, señor zombie. 2000 PTS, se aceptan ofertas. El espacio Samsara nunca dejó de sorprenderlo. Universos ficticios, mundos de juego, historias de fantasmas, sistematizados, instanciados y saqueables. No es de extrañar que tantos creyeran que solo una fuerza divina pudo haberlo construido. Se desplazó de nuevo. Y se congeló. Ahí. Exactamente lo que esperaba encontrar. Capítulo 42. Hola a todos, soy Sura. Objeto especial, Corazón del Valiente, procedente de la mazmorra Valiente, 80.000 puntos, precio fijo. Los ojos de Fenric se iluminaron. Por fin. Exactamente lo que estaba buscando. Según la descripción del sistema, Corazón del Valiente otorga a su usuario un coraje y una valentía inquebrantables. Palabras sencillas, pero la implicación era invaluable. El miedo siempre ha sido la mayor debilidad de la humanidad. Bajo su control, incluso los individuos más inteligentes toman decisiones irracionales. Tomemos como ejemplo los zombies. En teoría, los humanos deberían tener la ventaja, intelecto, herramientas, influencia ambiental. La victoria debería ser posible. Sin embargo, en realidad, la mayoría de la gente se queda paralizada ante la simple visión de un zombie, con las piernas temblorosas y la mente en blanco. Presas del terror extremo, no pueden resistirse, a menudo huyen a ciegas hacia callejones sin salida, sellando su propio destino. Ese es el verdadero poder del miedo. Para los jugadores de Samsara, el miedo es fatal. Juegan con la muerte a sus pies. Pierden la calma, aunque sea por un segundo, y no saldrán con vida. Por eso un corazón inquebrantable vale más que cualquier arma. El corazón del valiente no era solo una baratija. Era un salvavidas y un punto de inflexión. Contra Rena, ese aterrador fantasma nacido del puro resentimiento, su valor era evidente. Pero la ambición de Fenric iba más allá de sobrevivir a un fantasma. En las capas superiores de la torre Samsara, el coraje sería indispensable. En comparación con eso, el problema de los fantasmas fue casi incidental. Es solo el precio. 80.000 puntos. Precio fijo. Sin regateos. Claramente, el vendedor sabía lo que tenía. El saldo actual de Fenric ni siquiera podría rozar esa cifra. Pero él no estaba preocupado. Ya tenía un plan. Al salir del centro comercial, Fenric se dirigió al este, hacia el brillante distrito conocido como Ciudad del Entretenimiento, un extenso complejo diseñado para robar puntos a los jugadores de Samsara con el pretexto de alivio del estrés. Cada región tenía uno. Enfrentarse a la muerte a diario desgasta la mente, el sistema ofrecía la tentación como bálsamo. Aquí, todo era posible si tenías puntos. Bebidas. Drogas. Placeres virtuales. El infame servicio de suites incluso te permitía conjurar a una pareja directamente de tu imaginación, un hada celestial o una mujer fatal, el sistema no juzgaba. Claro, el precio era desorbitado, decenas de miles de puntos por 2 horas de indulgencia. Solo las ballenas se atrevían a jugar a ese juego.
Más allá de eso, había simulacros de asesinatos, deportes sangrientos y entretenimientos aún más siniestros. La ciudad del entretenimiento no era solo un patio de recreo. Era un pozo diseñado para tragarse a los codiciosos. Fenric ignoró todas las distracciones y se coló en un bar abarrotado, repleto de bajos y risas. Allí, el desenfreno fluía sin control, sin leyes ni policías. Solo jugadores de Samsara desahogándose antes de su próxima partida a vida o muerte. No perdió el tiempo. Se dirigió al mostrador y abonó 100 puntos Samsara, el precio por 5 minutos de micrófono. 5 minutos. Suficiente para lo que pretendía. En ese momento, el escenario estaba vacío. Perfecto. Fenric subió, tomó el micrófono y se aclaró la garganta. Su voz resonó amplificada por todo el lugar. Hola a todos. Soy Sura. El efecto fue instantáneo. El bar se quedó paralizado. Los vasos flotaban en el aire. La música seguía sonando, pero nadie la oía. Todas las cabezas se giraron. Silencio de muerte. Porque en los últimos 2 días, Sura se había convertido en un nombre legendario. Un estruendo que resonó por todo el espacio Samsara. Su limpieza con clasificación SSS había dominado todos los foros, todos los susurros. Y ahora, estaba aquí. Capítulo 43, Sura muestra su verdadera cara. Pasaron unos buenos 30 segundos antes de que la barra se descongelara y los susurros comenzaran a extenderse entre la multitud. Joder, es Sura. No puede ser falso, ¿verdad? Tienes muerte cerebral. No puedes suplantar a nadie en el espacio Samsara. Por fin podré ver al verdadero jefe de Sura. No aparecería por nada. ¿Qué busca? ¿Crees que está aquí para publicar la estrategia gratis? Estrategia SSS gratis. Sigue soñando. La regalarías. La mitad del espacio lo ha estado buscando. Este bar está a punto de explotar. Escuché que el número 97 en la lista maestra global, One Life No Usotem, también lo está buscando. G. A ver qué tal resulta esto. La especulación se agitaba. Las miradas fijas en el escenario. Fenric volvió a levantar el micrófono. He oído que mucha gente me ha estado buscando últimamente. El ruido murió. Sé que todos están interesados en mi ruta despejada de la Guerra Mundial Zombie. Estoy aquí para encontrar un único comprador. 1. No licenciaré la estrategia en masa. Si surgen disputas, solicitaré el arbitraje del sistema Samsara. Hizo una pausa y luego añadió. Abriré una sala privada en un momento. Entrada, solo rango CO superior. Si alguien quiere hablar en serio, que venga a verme. Se giró para bajar. Había venido a vender la estrategia, así de simple. Nunca podría volver a entrar en la Guerra Mundial Zombie, los datos eran un peso muerto en sus manos. Mejor convertir el desperdicio en crecimiento. Fue entonces cuando un jugador de Samsara se puso de pie de un salto y gritó. Sura. Deberías liberar la estrategia de la Guerra Mundial Zombie, por el bien de la humanidad. Haz que todos sean más fuertes. El bar se quedó en silencio, y luego las caras se distorsionaron. Algunos lo miraron como si le hubieran salido cuernos. Otros se inclinaron hacia adelante, esperando. Querían oír la respuesta de Sura. Fenric miró hacia atrás, sin expresión alguna. Estás tratando de chantajearme moralmente. Yo no. Tartamudeó el hombre. Fenric no se molestó en hablar con él. Se dirigió a la sala. No voy a publicar la estrategia de la Guerra Mundial Zombie, por una sencilla razón, las consecuencias de no publicarla son mejores que las de publicarla. Dejó que eso penetrara y luego continuó, con voz firme y contundente. Desde la aparición del espacio Samsara, muchísimos jóvenes han adquirido poder. Usaron ese poder para ayudar a la sociedad. La mayoría no. Lo usaron para hacer lo que quisieron. Los índices de criminalidad se dispararon. Todos recuerdan el incidente del 11 al 6. Se hizo el silencio. El 6 de noviembre de 2009,
una coalición de jóvenes recién empoderados tomó una ciudad costera y declaró la independencia. El ejército intervino. Los combates se intensificaron. Cientos de miles murieron. Al final, incluso se utilizó un misil intercontinental para sofocar la rebelión. Las consecuencias fueron enormes. La indignación pública estalló. En todo el país, ciudadanos comunes marcharon exigiendo al gobierno que eliminara a todos los usuarios de habilidades. Solo una cosa impidió una purga: los poderes estaban ligados al propio espacio Samsara, así que es simplemente imposible. Incluso ahora, más de una década después, muchos civiles todavía desconfían de aquellos que tienen habilidades. Traer ese recuerdo aquí y ahora fue un duro golpe. La conversación se apagó de nuevo. La mirada de Fenric se agudizó. No sé qué piensa la gente cuando me exige que regale la limpieza de la torre, dijo. Pero en mi opinión, no revelar la estrategia es mejor para la sociedad. Evita que la basura egoísta se apodere del poder y lo use para destruirlo todo. Luego volvió la mirada hacia el provocador. No agaches la cabeza. Cuando digo, idiotas, me refiero a ti. La habitación explotó. Ja 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 ja. Salvaje. Eso es Ura para ti. Sírvelo caliente. Los aplausos resonaron en la barra, agudos y aprobatorios. Ni siquiera quienes esperaban algo gratis podían atacarlo ahora. Había argumentado su negativa en torno a la estabilidad social y el derramamiento de sangre histórico. El secuestro moral se topó con un fundamento moral más elevado, y se hizo añicos. El hombre que había hablado se encogió sobre sí mismo. Sus amigos se alejaron en silencio. Con el rostro enrojecido, le lanzó a Fenric una mirada venenosa y huyó del bar. Fenric captó esa mirada, pero la ignoró. Menuda tontería. Si ese hombre lo traicionara en una mazmorra, lo aplastaría como a una hormiga. Bajó del escenario con la intención de reservar la sala privada para negociar la venta de Zombie World War. Cuando una voz fría lo interrumpió detrás de él. ¿Eres Sura? Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Capítulo 44, una hoja conoce la generosidad del otoño. ¿Eres Sura? Un hombre de mediana edad se interpuso en el camino de Fenric. Vestía túnicas antiguas y ondeantes, el pelo largo recogido y el sable a la cadera, como un espadachín salido de un pergamino de fantasía. Puro disfraz, por supuesto. En el espacio Samsara, cualquiera que muestre su verdadero rostro es ingenuo o un cebo. Se oyeron jadeos en todo el bar. Joder, eso es One Life No Usotem. Ocupa el puesto 97 en la lista maestra global. Realmente vino a buscar a Sura. ¿Para qué querría la estrategia de la Guerra Mundial Zombie? No la necesita. Idiota. Puede comprarlo para su gente. Fenric escuchó lo suficiente para confirmarlo. Una hoja conoce el otoño, el tío de Solis Arman. Él ya sabía por qué el hombre estaba allí. Aún así, no sentía presión. En las zonas Samsara que no son mazmorras, toda violencia está prohibida. Si atacas a alguien aquí, el sistema te borra al instante. Fenric respondió simplemente, sí. One Life No Usotem no se molestó en dar vueltas. Mi sobrino, Solis Arman, su voz era de hierro frío, murió por tu culpa. Silbido. Todo el bar respiró hondo. Así que se trataba de sangre. Todas las cabezas se giraron. Todas las conversaciones se apagaron. Nadie quería perderse esto. Lo hizo, admitió Fenric sin dudarlo. Sin excusas. Sin vueltas. Cabeza arriba, directo. De todas formas, defenderse era inútil. Muchos lo habían visto quitarle la espada negra Susui al cadáver de Solis. El chico fue devorado por zombies, pero sin el disparo de Fenric, podría haber escapado. Al final. El mismo resultado. Y Fenric no se dejó intimidar. El nivel de hoja conoce el otoño era muy superior al suyo, ni siquiera podían entrar en la misma mazmorra. Allí, en el centro, el hombre no podía mover un dedo. En el peor de los casos, le enviaría agentes después. Que vengan. Entre sus iguales, Fenric no temía a nadie.
Los ojos de Hoja Conoce Otoño se oscurecieron. Bien. Directo. Luego, con más frialdad, ¿por qué lo mataste? Fenric arqueó una ceja. ¿De verdad no sabes cómo es tu sobrino? Intentó tenderme una trampa y robarme el progreso de mi misión, dijo Fenric con voz apagada. Así que lo maté. ¿Algún problema? Se extendió un murmullo bajo. Eso, al menos, tenía sentido. Las incursiones en mazmorras se convirtieron en una constante búsqueda de cazar o ser cazado. Si te enfrentabas a tiburones, te mordían. Pero provocar a alguien con antecedentes. Eso se quedó. Algunos miraron a Sura con compasión. Nadie en el bar desestimó a One Leaf No Usotem. El 97º puesto del mundo podría parecer bajo, hasta que recordaste que la población de Samsara había superado los 1000 millones. Los 100 mejores significaban depredador máximo. Hoja Conoce el Otoño levantó la barbilla. Arrodíllate. Discúlpate. Entrégame la estrategia de la Guerra Mundial Zombie. Córtate una mano. Y listo. Aquí se prohibía la violencia, pero no la autolesión. Fenric se quedó mirando y luego se rió. Pensé que cualquiera que llegara al top 100 tendría cerebro, dijo. No esperaba que fueras tonto. Has estado leyendo demasiadas novelas web. El bar se congeló colectivamente. Entonces, santo. Alguien se atragantó con una bebida. Sura acaba de llamar idiota a One Leaf No Usotem en su cara. La palabra salvaje no alcanza para describirlo. El rostro del veterano palideció. Muy bien, dijo en voz baja. Hace mucho que nadie me habla así. Levantó una mano y sacó algo de su almacén personal. Una fruta del diablo. Su piel retorcida presenta esa inconfundible textura en espiral. Lo sostuvo en alto y dejó que su voz se escuchara. Esta es una fruta del diablo de tipo paramecia. Yo, One Leaf No Usotem, ofrezco una recompensa. Quien mate a Sura en un mundo mazmorra podrá reclamar esta fruta. Silencio. Luego, respiraciones ásperas y entrecortadas por toda la habitación. Una fruta del diablo. Cómelo, adquiere una habilidad sobrenatural y aumenta tu poder. Un paso hacia una nueva vida. Todos los samsara del bar calculaban probabilidades, rutas y oportunidades de traición. Hoja Conoce el Otoño volvió a guardar la fruta. Ese premio estaba destinado a su sobrino, Solis Arman, en su 19º cumpleaños. Nunca tuve la oportunidad. Miró de nuevo a Fenric. Dicen que eres el mayor talento que el espacio Samsara ha visto jamás, dijo. Espero que no mueras pronto. Te espero en el piso 26 de la Torre Samsara. Bien, respondió Fenric con un tono sereno como el agua. Pero no mueras antes de tiempo. Iré a por tu cabeza. Al escuchar esto, One Leaf No Usotem simplemente sonrió fríamente mientras salía del bar. Capítulo 45, vienen los pesos pesados. Fenric observó a One Leaf No Usotem irse sin siquiera cambiar su expresión. Una recompensa. Bien. Que vengan. Había superado el primer piso de la Torre Samsara y se preparaba para el segundo. A estas alturas, casi nadie que pudiera entrar en el mismo nivel lo superaba, y aún conservaba su mayor truco, conocía la trama. Casado en futuras mazmorras. Por favor. Había matado a Solis Arman y se había llevado la espada negra Susui. ¿Quién sabía que le traería el próximo insensato? Abrió una habitación privada, costo, 300 puntos, y entró. Afuera, el bar estalló en el segundo en que Sura desapareció detrás de la puerta. Caramba. Sura y One Leaf No Usotem acaban de enfrentarse. Si Sura hubiera cedido un poco, quizá no habría estallado. Retroceder. Estás borracho. Una hoja apareció para no cobrar nada. Olvídate de eso, alguien aquí va a intentar conseguir esa fruta del diablo. Tentador como el demonio. Pero vamos, 2 despejes SSS seguidos. Sura no es presa fácil. Aún así, se avecinan problemas. Sí. Con un talento como el suyo, si sobrevive, podría alcanzar a hoja única, quizás incluso luchar contra Adam algún día. Atención,
Alguien acaba de entrar en la habitación de Sura. Ese es Normanov del dominio Sindralok del Oeste. No está entre los 100 mejores, pero es importante. Tiene que estar aquí en nombre del gobierno de Sindralok. Jefe Sura, no vendas al dominio Sindralok. Dentro de la caja, reinaba el silencio. Hola, señor Sura. El recién llegado habló con suavidad. Me llamo Normanov. Me interesa mucho su estrategia. ¿Podría decirme su precio? Fenrik ya lo había descartado. Era egoísta, pero no carecía de cerebro. Vender la estrategia de la guerra mundial zombie a una potencia extranjera no era diferente a armar a sus rivales. Aún así, mostrar la puerta demasiado rápido eliminaría la influencia. Dejemos que el interés extranjero avive la urgencia interna, dejemos que las ofertas suban. Señor Normanov, dijo Fenrik cortésmente, ¿por qué no empieza con una oferta? Muéstreme algo de sinceridad. Normanov reflexionó y luego se inclinó. Señor Sura, estoy aquí en nombre del gobierno de Sindralok. Véndanos la ruta despejada de la guerra mundial zombie, y recibirá derechos de inmigración inmediatos al dominio de Sindralok, la nación más poderosa del mundo. Sonrió. También ganarás mi amistad personal con Adam, sí, ese Adam, el de rango S en la lista global. El problema que acabas de causar. Adam puede hacerlo desaparecer. El rostro de Fenrik se enfrió instantáneamente. Si esa es tu sinceridad, dijo, puedes irte. Un atisbo de fastidio rompió la calma practicada de Normanov. Un recién llegado hablándole sin honoríficos. Pero se lo tragó. Señor Sura, piénselo bien. La amistad del dominio Sindralok no es algo que todos disfruten. Silencio. Fenrik simplemente lo miró como si estuviera viendo a un tonto. Normanov apretó la mandíbula. Bien. Añadiré un objeto especial. ¿Te satisface? Fenrik se rió. Normanov, dijo con ligereza, vete, por favor. El hombre se quedó allí, con la mirada fría. Te arrepentirás de esta decisión. Él salió caminando. Cuando Normanov salió con los labios apretados y las manos vacías, el bar estalló en una animada charla. Ja. No consiguió nada. Bien. No vendas a extranjeros. El jefe de la Sura mantiene la línea. Mira. Acaba de entrar otra persona. Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta. Entró una mujer. Llevaba una armadura de combate ajustada, llevaba el pelo recogido en una coleta limpia y práctica. Cejas afiladas, ojos brillantes, huesos afilados, heroica. Se movía como un oficial de campo de batalla, y la presión que emanaba de ella hacía que el aire se sintiera más tenue. La conversación se apagó al cruzar el umbral. Todas las miradas la siguieron hacia la habitación de Sura. Capítulo 46, la oferta de Aurora Morwin. La mujer cruzó la puerta, echó un vistazo rápido a la habitación y preguntó con voz serena. ¿Dónde está Sura? Caja 7, respondió alguien de inmediato. Gracias. Se dirigió hacia allá. Solo después de desaparecer tras el biombo, el bar explotó. Joder, esa es Aurora Morwin. Realmente es ella. Segundo en la lista de maestros globales. El Samsara de rango A más fuerte. Su aura es una locura. Pasó junto a mí y olvidé cómo respirar. Comparado con One Leaf no uso Tem de ahora. No es nada comparado con ella. Por supuesto, Aurora Morwin es la diosa de la guerra de Jadebale. Escuché que es la nieta del Elder Morwin. ¿Es cierto? Sí. Nos representó en el último intercambio global de supervisores y ganó el campeonato. Obtuvo su rango actual en las Fuerzas Armadas, mayor general, por méritos propios. Nunca se dejó llevar por la familia. Se rumorea que su rostro real es 70% igual que su avatar. Es cierto. Entonces es una belleza de sangre fría. Incluso si lo es, perseguirás esa aura. No. Valoro la vida. En la caja. Fenrik levantó la vista al ver entrar a la mujer y, por primera vez en mucho tiempo, quedó realmente impresionado. Esa presión, se movía como un dragón nato. Hola.
Eres Sura. Soy Aurora Morwin. Sus pupilas se tensaron. El nombre le sonó como una campana. Aurora Morwin, N grados 2 en la lista maestra global. Máxima clase A justo por debajo de la clase S. No esperaba alarmar a alguien de tu nivel, dijo, haciendo un gesto. Por favor. Ella se sentó. Sin charlas triviales. Sura, sabes quién soy y lo que hay detrás de mí. Estoy aquí para comprar tu estrategia de la Guerra Mundial Zombie. Define tus condiciones. Directo al grano. Eso le convenía. Casi esperaba persuasión, discursos sobre el deber, tal vez un llamado al sentimiento nacional. En cambio, una negociación limpia. Mejor. Señorita Morwin, dijo Fenric, el dominio de Sindralock ya envió a alguien. Me negué. Prefiero que esto quede en Jadevale, el fertilizante no debería llegar a los campos de los forasteros. Aurora inclinó la cabeza. Tomado nota. Gracias. Lo reportaré. No he fijado un número, continuó. ¿Cuál es tu oportunidad? Ella pensó, luego sacó 2 objetos de su almacén personal y los colocó sobre la mesa baja, un pergamino y un delgado frasco de líquido azul. Esto, dijo, tocando el frasco, es el suero del super soldado del mundo de las mazmorras de Marvel. Tras la inyección, los 4 atributos básicos aumentan, aproximadamente entre +2,0 y +3,0 cada uno, dependiendo de tu físico natural. Tocó el pergamino. Aquí de armamento de nivel básico. Origen, One Piece. Una vez aprendido, tus golpes son más fuertes. Con suficientes puntos para subirlo de nivel, el ataque se vuelve brutal y la defensa puede alcanzar un cuerpo de hierro. Con un dominio alto. Las espadas no te marcarán. Los ojos de Fenric se iluminaron. Ambos eran objetos de crecimiento premium, y él sabía exactamente lo raros que eran. ¿Eso demuestra suficiente sinceridad?, preguntó. Negó con la cabeza. Son excelentes, pero aún no alcanzan el valor de una ruta despejada completa de la SSS, Guerra Mundial Zombie. Frunció ligeramente el ceño. Somos compatriotas, dijo. No andemos en círculos. Di lo que quieras. Si está a mi alcance, no regatearé. Sonrió. Señaló los 2 artículos. Mi precio mínimo, estos y uno más, del centro de consignación privada. Entonces tenemos un trato. Su expresión se tensó ante eso, los puntos se quemaban rápido en consignación, y ella lo sabía. Aún así, apretó los dientes y preguntó, ¿qué artículo? El corazón de los valientes. Fenric lo dijo con una agradable sonrisa. Capítulo 47, el secreto detrás de la Torre Samsara. Las cejas de Aurora Morwin se levantaron en el instante en que Fenric nombró su precio. El corazón de los valientes. Es su artículo. Sura, ¿qué ojo tienes? Dejó escapar un suspiro que transmitía más respeto que adulación. Conocía su efecto de primera mano. Había recibido uno, cuando se topó con el muro que separaba a los de élite de los legendarios. El miedo es un limitante, la mayoría de los luchadores pierden la mitad de sus fuerzas en cuanto la vacilación se apodera de ellos. Corazón del valiente quema esa vacilación. Cuando se apodera de ti, sin importar el enemigo, sin importar el campo, tu mente se mantiene firme, sin pánico ni congelamiento. Bien. Acepto. Fenric parpadeó. Tan directa. Esta mujer sí que era más limpia que la mitad de los hombres con los que había negociado. Aurora sonrió. Si quisieras algo más, quizá no lo consiga, los puntos de Samsara son escasos para todos. Pero el corazón es diferente. Lo consigné yo misma. Dio un golpecito al frasco de suero de soldado y al pergamino de aquí de armamento que ya había dejado sobre la mesa. Y sí, he usado uno. No aumenta las estadísticas básicas, pero te permite enfrentarte al peligro sin pestañear. Eso también es poder. Ella lo observó. Con tu talento, Sura, tarde o temprano entrarás en el top 100 global. Un brillo juguetón se dibujó en sus ojos. Algunos te llaman el genio más talentoso que la Torre Samsara haya visto jamás.
Estoy atrapada en el piso 28. ¿Crees que podrías llevarme? Eso sí que lo pilló por sorpresa. De alguien con su aura. Claro, dijo Fenric. Supuso que estaba de buen humor después de que llegaron a un acuerdo, probablemente bromeando con él. Bien. Podía seguirle el juego. Entonces, negociemos. Ve al centro de comercio y espérame. Reclamaré el corazón del valiente de la consignación. Ningún problema. Salieron juntos de la caja. Mira. Sura y Aurora Morwin salieron juntas. El trato está hecho, tiene que estarlo. Tan rápido. La cara de Aurora Morwin sí que pesa. No digas tonterías sobre qué, se están viendo. Correcto, hay una gran brecha entre ellos. Sura tiene un talento monstruoso, pero Aurora Morwin es Aurora Morwin. Ella es mi diosa. Ningún hombre se compara con ella. Ella tampoco te miraría. En fin, si de verdad quedó en manos de Jade Veil, sería un gran logro. El gobierno preparará a la élite. Probablemente seleccionará tropas limpias y leales y las enviará a través de la torre. Afuera del bar, la figura de Aurora Morwin brilló y desapareció en la luz del teletransporte. Fenric se quedó allí un momento, desconcertado. Así de fácil. Había esperado una noche larga, múltiples delegaciones, amenazas ocultas, subastas simuladas. En cambio, Aurora presionó confirmar y todo se cerró. Porque fue decidida. Y pagó caro. Suero del supersoldado. Aquí de armamento inicial. Además, el corazón del valiente. Recordó aquella venta de suero que saltó a la fama nacional. El gobierno pagó 1.000 millones de monedas de jade y le otorgó al vendedor un puesto de alto nivel. De eso estamos hablando. Para Fenric personalmente, el aquí de armamento valía más que el suero. Añadir el corazón. Acababa de completar un botín que rivalizaba, o quizás superaba, su carrera de recompensa SSS. Sonrió, sacudió la cabeza y ordenó al sistema que lo transfiriera al centro de comercio. En el espacio Samsara, los objetos especiales privados no se pueden entregar sin más. No se permiten regalos extraoficiales ni transferencias de objetos. Todos los intercambios permanentes deben procesarse mediante consignación o el contrato del sistema notariado del centro de comercio. Es un escudo integrado para los jugadores más débiles de Samsara, de lo contrario, los peces gordos dejarían a los pequeños sin nada. Fenric no esperó mucho. Aurora se materializó, el pasillo se onduló al girar las miradas. Incluso los veteranos se quedaron mirando, el número 2 del mundo le hacía eso a una sala. Entraron en una sala de operaciones. El sistema selló la cámara, verificó a ambas partes y registró el contrato. Trato completado. Fenric expuso la estrategia claramente. En Zombie World War, los no muertos son salvajes pero tienen una peculiaridad fatal, no atacarán a huéspedes que porten un patógeno letal. Infectate con algo de acción rápida, de esos que muestran síntomas tempranos, y podrás caminar por las calles. Ningún enjambre te tocará. Tras la infección, ataca la comisaría. Armaos. Luego, cosechad zombies a gran escala. Los ojos de Aurora brillaron. ¿Cómo encontraste una escapatoria como esa? Dio la historia de portada que había preparado. Surgió en un hospital. Mientras esperaba el brote, lo vi. Los zombies ignoraron la sala terminal, fueron directo a por los cuerpos sanos. Me arriesgué. Tomé un vial, lo inyecté y funcionó, evasión total. Después de eso, el resto fue logística. Ella le sostuvo la mirada y luego asintió. Lo siguió. Y requirió coraje. Incluso si ella misma hubiera entrado en Zombie World War, no estaba segura de si hubiera arriesgado una infección letal dentro de una carrera de muerte permanente. Sura, dijo en voz baja, no me extraña que te llamen el genio más talentoso del Samsara. La admiración se desvaneció en acero. Su rostro se endureció. Necesitas crecer, rápido. Fenric se puso rígido. ¿Qué pasó? Hay una regla inédita en el espacio Samsara, dijo Aurora. Quien primero supere el piso 33 de la torre Samsara recibirá autoridad parcial sobre todo el sistema.
Ella continuó antes de que él pudiera interrumpirla. Adán, sí, ese Adán, ya ha pasado por el 29. Se ha estancado en el 30, por ahora. Si llega primero al 33 y se apropia de esa autoridad. No terminó la frase. No le hacía falta. Dadas las relaciones entre el dominio de Sindralock y Jade Veil, dejar que tome el control sería desastroso. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Capítulo 48, Gran ganancia. Fenric se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Aurora Morwyn. Esta fue la primera vez que se enteró de que la Torre Samsara tenía una regla tan oculta. La primera persona que supere el piso 33, podrá obtener autoridad parcial sobre el espacio Samsara. Respiró hondo. ¿De qué tipo de autoridad estamos hablando? Aurora negó con la cabeza. Nadie lo sabe con certeza, porque nadie lo ha alcanzado. Pero el principal centro de estudios especula que uno de los privilegios es el poder de descubrir las verdaderas identidades. Su mirada se endureció. Sura, incluso si ignoras todos los demás privilegios, ese solo es aterrador. Si Adam lo consigue, no tiene que mover un dedo, basta con filtrar los nombres reales de los principales samsaras de Jade Veil, y toda nuestra estructura doméstica se derrumbará. La expresión de Fenric se volvió solemne. En el espacio Samsara, cada Samsara era, por naturaleza, un competidor. Cuanto más ascendías, más enemigos te hacías. Si se descubriera la verdadera identidad de alguien, la venganza seguiría como la sangre en el agua. A menos que tu fuerza fuera tan abrumadora que nadie se atreviera a tomar represalias, como Aurora Morwyn. Fenric pensó en sí mismo. Si se filtraba su verdadero nombre, el desastre se desataría de la noche a la mañana. Solo con sus estrategias de mazmorra, incontables personas lo perseguirían. Y una hoja conoce el otoño. Él sería el primero en la fila. Fenric no tenía miedo, pero aún no era lo suficientemente fuerte. En realidad, era un novato comparado con los veteranos que se habían desangrado en la torre durante años. Dame tiempo, se dijo. Dame tiempo, y será otra historia. En ese momento, lo que más le faltaba, era tiempo. Las palabras de Aurora lo encendieron. La urgencia resonó como un tambor de guerra. Fenric forzó una sonrisa. Todavía estoy a años luz de ti. Si quiero alcanzar a Adam, o incluso enfrentarme a él, necesitaré el apoyo de aliados más fuertes. Pero Aurora negó con la cabeza. Conozco a Adam. Ya me he enfrentado a él. No soy su igual. Ninguna de las élites de Jade Veil lo es. Su tono denotaba una extraña pesadez. Adam no solo tiene talento, es implacable. Ha sobrevivido en la torre durante años. Tú apenas has empezado. Una pausa. Luego suspiró. Aún así, esto nos concierne a todos. Todo el samsara del velo de Jade debe permanecer unido. Fenric no dijo nada. En su interior, su determinación se endureció. Si no podía alcanzar a Adam, entonces al menos necesitaba la fuerza suficiente para sobrevivir antes de que Adam llegara al piso 33. Por cierto, preguntó Aurora de repente, escuché que tuviste un encontronazo con Hoja conoce el otoño antes de que yo llegara. Incluso puso precio a tu persona. ¿Necesitas que me encargue? Fenric negó con la cabeza inmediatamente. No. Lo resolveré yo mismo. El trato estaba cerrado. A Fenric no le gustaba deber favores, sobre todo los que nunca podría devolver. Aurora captó su postura y no insistió. Entonces al menos agrégame como amigo. Si tienes problemas, contáctame. Tenía otra misión, reclutar a Fenric para la unidad especial del gobierno. Pero después de hablar con él, supo que Sura no era de las que disfrutaban de las cadenas. Así que no lo dijo. Fenric no se opuso a agregar amigos. Era una función del sistema de comunicaciones del espacio Samsara, los amigos podían ver el estado de conexión de los demás e iniciar contacto directo. Actualmente, Fenric solo tenía 2 amigos. Uno de ellos era Arke. La otra, ahora, era Aurora Morwyn. Ambas mujeres. Poco tiempo después,
Aurora Morwin se desconectó y regresó al mundo real. Fenric, todavía en el espacio Samsara, entró en su almacén personal. Es hora de examinar su botín. Y vaya botín que fue. Suero del super soldado. Pergamino de aquí de armamento. Y el corazón de los valientes. Cada uno era un tesoro. El valor combinado rivalizaba, quizás incluso superaba, su última recompensa con clasificación SSS. Sistema, use el suero del super soldado. Apenas la orden salió de sus labios cuando una jeringa apareció. Fenric aplicó el suero y clavó la aguja en su brazo sin dudarlo. En el instante en que el líquido azul entró en su torrente sanguíneo, la agonía detonó dentro de él, como si cada célula se estuviera desgarrando. Urg. Apretó la mandíbula, el sudor le corría por la frente y sus músculos se tensaron en convulsiones. 10 interminables minutos después, el tormento disminuyó. Y luego. Abrió los ojos y lo sintió. Poder puro, vibrando en cada fibra. Su cuerpo se había convertido en un arma de precisión y fuerza. Extremidades ligeras, equilibrio perfecto, fuerza enroscada como cables de acero bajo su piel. Incluso su reflejo había cambiado. Antes, medía poco menos de 1 a 8 metros. Ahora lo había superado con creces, más alto, más delgado, más esculpido. Líneas rígidas trazaban su torso, abdominales, oblicuos, la figura esculpida de un depredador supremo. Una figura sacada de un holovideo de combate. En el espacio Samsara, las apariencias solían estar bloqueadas. Pero las transformaciones derivadas de objetos especiales rompían las reglas. Si ignorabas la venda que cubría sus ojos, Fenric ahora tenía el físico, y el aura, de un dios de la guerra. Capítulo 49, Apertura de la copia personal. Nombre, Sura. Id de Samsara, Área C, 90.086. Físico, 51. Espíritu, 122. Fuerza, 72. Agilidad, 49. Puntos asignables, 0. Habilidades. Inglés, competente. Conducir, principiante. Tiro, competente. Camuflaje, maestro. Técnica básica de espada, competente. Habilidades de combate, ninguna. Habilidad especial, telequinesis. Punto Samsara, 1672. Evaluación integral, C. Este era el panel de atributos actual de Fenric. Después de la inyección del suero del super soldado, casi todas las estadísticas se habían disparado, un aumento promedio de 25 puntos cada una. El mayor salto. La fuerza. De solo 45, pasó a 72, un aumento aterrador de 27 puntos. Fenric no pudo evitar sonreír. El efecto del suero era más que satisfactorio. A continuación, recogió el pergamino que tenía inscrito el aquí de armamento. Según el sistema, su uso era sencillo, abrirlo. Fenric no dudó. Rompió el pergamino. Enseguida. El pergamino se disolvió en brillantes motas de luz que fluyeron hacia su cuerpo como polvo de estrellas. Una extraña energía surgió dentro de su cuerpo, acompañada de un recuerdo extraño que ardía en su mente. El conocimiento instintivo de cómo manejar el aquí de armamento. Fenric soltó un silbido bajo. Este sistema es un verdadero milagro. Apretó el puño derecho. Oh. Ante sus ojos, su mano se oscureció, adquiriendo un tono obsidiana, bañada por un brillo azul etéreo, como acero templado. Se quedó mirando su puño endurecido y su voz era apenas un murmullo. Así que esto, es aquí de armamento. Decir que fue increíble sería quedarse corto. Con un puñetazo, podía destrozar una placa de hierro. Y su puño. Intacto. Endurecido a la perfección, tanto arma como escudo. Desafortunadamente, este era solo un aquí de nivel de entrada. Fenric verificó inmediatamente el costo de la actualización. Mejora de competencia, 8000 puntos Samsara. Su expresión se congeló. 8000. Eso fue varias veces el costo de adquirirlo.
Con razón Aurora Morwin dijo que los puntos Samsara eran un pozo sin fondo. Aún así, al mejorar una vez, a competente, se expandió la zona endurecida a todo su brazo. Por ahora, sus puños y antebrazos podrían convertirse en acero viviente a voluntad. Y él sabía la verdad, el Aki de armamento era más que defensa o fuerza bruta. Era el contraataque natural para los usuarios de frutas del diablo, especialmente para aquellos con poderes de logia que podían volverse intangibles. Las armas comunes los atravesarían como humo. Aquí. Los hacía sangrar. La satisfacción de Fenric aumentó. Esta habilidad por sí sola lo elevaba a otro nivel. Eso dejó solo un elemento, corazón de los valientes. El objeto parecía un corazón cristalizado, no más grande que un puño. Su uso. Sencillo. Cómelo. Fenric no lo dudó. Unos cuantos mordiscos y desapareció. Al principio, ningún cambio evidente. Pero lo sentía, en lo más profundo. Su latido era tranquilo. Inquebrantable. No había perdido la sensación de miedo, la había trascendido. Ningún terror, ninguna muerte inminente podía quebrantar su razón ahora. Su voluntad, era de hierro. Al salir de su almacén personal, Fenric miró la hora. Habían pasado 2 horas y media desde su entrada al espacio Samsara. Quedaban otras 2 horas y media antes de que el sistema se cerrara. Mucho tiempo. Sacó una brillante tarjeta de instancia personal. Sistema, usa la tarjeta de instancia personal, abre una mazmorra personal. La respuesta fue inmediata. Abriendo instancia personal. Inicializando teletransportación. Cuenta regresiva, 10. 9. 3. 2. 1. Y entonces. Fenric desapareció. Esta vez no hay sala de preparación blanca. No hay espacio de amortiguación. Solo un destello cegador, y cuando su visión se aclaró, estaba parado bajo un cielo azul infinito. Las nubes flotaban perezosamente en el cielo. La luz ámbar del sol se derramaba sobre las ondulantes colinas y las interminables montañas a lo lejos. El aire era fresco y dulce, con el aroma a pino. Pintoresco, casi irreal. Pero Fenric no bajó la guardia. Su mirada recorrió el desierto vacío. ¿Dónde carajo está esto? Sin puntos de referencia. Aún no hay avisos del sistema. Solo, silencio. Entonces lo comprendí. Esta vez, no era un cuerpo de avatar. Era él. Su cuerpo real había cruzado. Sin armadura ni disfraz, el sistema se lo había quitado. Incluso su atuendo seguía siendo el uniforme escolar original. Una leve sonrisa curvó sus labios. Tiene sentido. Es un caso personal, no hay otros jugadores de Samsara. ¿Para qué molestarse en ocultar mi identidad? Sin embargo, había un problema, el uniforme ahora le quedaba ceñido a los hombros y al pecho. Lo que antes estaba suelto ahora se tensaba contra el físico esculpido por el suero. Pero a Fenric no le importaba. Su única prioridad, encontrar la civilización. Subió la ladera más cercana con pasos ágiles, haciendo crujir la tierra suelta con sus botas. Desde la cima, sus ojos recorrieron el horizonte. Y luego, finalmente, el movimiento. Gente. Hasta aquí llega la narración de hoy. Gracias a los nuevos miembros de la familia Red Panda Fix, a todos los que se han suscrito recientemente. Que tengas un excelente día. Adiós.